cuando vas a seleccionar a una persona, pues eso, que lo más probable es que se vayan a equivocar, que tampoco pasa absolutamente nada, que tengan claro qué tipo de perfil quieren seleccionar en el momento en el que se encuentra su empresa, ¿vale? Probablemente yo he trabajado en startups creo que hay que ser súper flexible, querer echar muchísimas horas y que compartan sus valores. O sea, yo creo que cuando una persona monta una empresa, que yo de verdad que les admiro porque yo no tengo el valor, no he tenido el valor a día de hoy, nunca se sabe, pero si una persona, tú tienes claro cuáles son tus valores, por qué estás montando un negocio, que intentes encontrar a gente que te vaya a ayudar a conseguir ese objetivo, que sean buenas personas, sé que suena un poco ridículo, pero no lo es, que sean buenas personas, que sean leales, normalmente las herramientas se pueden dar, las cosas se pueden enseñar, pero que compartan esa ilusión del proyecto, ¿no? ¿Qué tal amigos? Soy Fabián González y quiero darte la bienvenida a Marca Profesional Podcast. Este podcast te dará herramientas e ideas para crear, posicionar y monetizar tu marca personal. Queremos darte inspiración y motivación para poner tu proyecto emprendedor en marcha. Si eres experto en algún tema o eres un emprendedor de la información, este es tu podcast. Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio de nuestro podcast Marca Profesional y como ya viene siendo costumbre en estas últimas semanas, estamos creando una serie hablando con directores, con personas conocedoras del ámbito de los recursos humanos, de la gestión de personas, de talento y a propósito pues de lo que tiene que ver con la gestión, la productividad, la organización, cómo gestionar todo este tema dentro de la empresa. Y hoy tenemos una invitada, ella se llama Elizabeth Alford y Elizabeth es psicóloga de profesión. Está especializada en temas laborales y forenses y además es directora de recursos humanos de Inspire. Inspire es un grupo de colegios internacionales y ella hace toda la gestión, liderando toda esa parte que tiene que ver en el ámbito de los recursos humanos en España. Elizabeth, encantado de tenerte con nosotros y bienvenida al podcast. Hola, gracias. ¿Cómo estás? Genial. Bien, Elizabeth, bueno, aquí hablando tras bambalinas, estamos hablando un poquito acerca de ti, de cómo estás aquí en el mundo de los recursos humanos, que eres británica, que de nacimiento, vives en España, pero ¿cómo fue que te metiste en este tema de los recursos humanos o del talento, de la gestión de personas? Ya no sé ni cómo llamarle, de tantos títulos que veo por ahí, pero ¿cómo terminaste tú en este ámbito? Pues la verdad es que, bueno, yo cuando empecé a estudiar psicología yo tenía bastante claro que quería trabajar en entorno empresarial. Es verdad, bueno, ya llevo 14 años trabajando en entorno empresarial. Sinceramente creo que de aquí a que termine mi carrera profesional, que me queda bastante, sí que daré algún que otro giro. Pero bueno, a mí siempre me ha gustado la psicología, el trato con las personas y siempre me ha gustado la parte de empresa. Entonces pensé que recursos humanos al final es algo que puedes hacer ambas cosas, ¿no? O sea, puedes tener ese contacto con las personas pues sin perder ese foco empresarial, por así decirlo. Entonces eso fue y empecé en tercero de carrera, me hice mi primera beca y es verdad que poco a poco pues fui encadenando un trabajo con otro, ¿no? Y de repente van pasando los años y aquí sigo. Qué bien, 14 años. Y en esos años que llevas, ¿te has encontrado tú alguna diferencia con lo que era esto antes del COVID y después del COVID? O sea, ¿ha habido alguna incidencia en la forma en cómo se gestionan los equipos, las personas, la productividad? ¿Se ven, no se ven? ¿Teletrabajan, no teletrabajan? ¿Trabajo híbrido? Cuéntanos un poquito de eso, cómo les ha afectado o por lo menos desde tu perspectiva, ¿cómo ha afectado? Y ten en cuenta, o sea, que yo el antes y después de la pandemia lo he vivido en la misma empresa. Entonces, al final, la única perspectiva o la única opinión que yo te puedo dar es en lo que yo he visto, ¿no? Lo que yo he experimentado. Sí que es cierto que, bueno, yo creo que tenemos una tendencia, ¿no? A catalogar, a etiquetar como ¿qué es mejor? ¿Teletrabajo, trabajo presencial, híbrido? Mira, yo siempre digo, creo que cada empresa es un mundo, cada individuo es un mundo, cada circunstancias son un mundo. O sea, nosotros al final sí que es verdad que en la parte de oficina, en aquellos trabajos que sí que podemos optar por teletrabajo, intentamos hacer una mezcla para que las personas puedan hacer ambos. O sea, para mí lo que mejor funciona es ambos, es el híbrido, tanto teletrabajo como presencialidad. Yo es cierto que trabajo en una empresa en la que ya se daba opción a teletrabajo. Quizás no tanto o no a todo el mundo, porque no todas las posiciones o no todo el mundo tiene hay que tener cierta responsabilidad también para gestionar bien el teletrabajo y no todo el mundo cuando nos pasó con la pandemia tenía esas herramientas, ¿no? De repente pues todo el mundo tiene que trabajar desde casa y a muchos de nosotros, bueno, yo sí, pero ya tiempo ya con el teletrabajo. Pero bueno, nosotros a día de hoy hacemos el mixto, ¿vale? ¿Ha cambiado? Sí. ¿Funciona? Sí.
Pero claro, te vuelvo a decir, es que hay empresas en las que funciona mejor la presencialidad por el tipo Eso de es. trabajo que tienen que hacer, por el tipo de circunstancias que tiene esa empresa, y hay otras empresas en las que sí que se puede hacer el teletrabajo. Yo creo que lo importante al final es trabajar por objetivos. Entonces, cada equipo, cada departamento, cada empresa tendrá una serie de objetivos y hay que cumplir esos objetivos y luego ya, en base a eso, si se puede hacer de una forma u otra, dependerá. No sé si eso contesta a tu pregunta, pero es que Muy bien, y muy bien, es muy que es bien. un tema que todo el mundo queremos como tiene que ser Encasillarlo, así, ¿no? tiene que ser Efectivamente. de, no, es que cada circunstancia es un mundo y a mí personalmente me ha pasado que soy súper teletrabajo, soy muy pro el teletrabajo. Ha habido momentos en los que he preferido hacer un trabajo presencial porque lo ha requerido mi equipo, porque lo ha necesitado la empresa, porque yo como individuo también Ya, he preferido estar más en contacto con personas o simplemente, ¿sabes a lo que me refiero? Entonces yo creo ya. que también hay que tener esa flexibilidad para optar de una forma u otra. De hecho, yo creo que también hay ahora un autor estadounidense, no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, que el otro día leí un artículo súper interesante que ahora habla, ¿no?, de lo que está haciendo el teletrabajo Ajá. a muchas personas que querían mantener esa situación después de la pandemia, ¿no?, que se están replanteando de, oye, yo realmente quiero estar 8 horas Sí, del día en mi casa solo sí, delante de una pantalla de ordenador. O sea, así es sí. como quiero pasar el resto de mi vida. Entonces, bueno, yo creo que va a ser interesante porque yo creo que vamos a volver a, fíjate lo que te digo, Sí. sí, creo que vamos, o sea, ni Pues una cosa ni otra, Pues es lo justo que creo yo, ¿eh? te iba a preguntar eso porque una de las cosas que, bueno, he visto como dos tendencias, una que lleva a que la productividad dentro de un equipo ha aumentado porque la gente Sí. ahora tiene más tiempo, está en su casa y Uh-huh. ese tiempo de transporte al final lo tiene y calidad de vida. He leído Sí, esta sí. vertiente y hay otra que dice que la productividad ha disminuido porque la gente no se sabe gestionar desde casa y al final terminan haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con su trabajo. Te quería preguntar a ti, en el caso concreto de vuestra empresa, ¿cómo ha afectado esto directamente? ¿Ha aumentado? ¿Se ha mantenido igual? ¿Ha disminuido? O sea, este ajuste, esta Uh-huh. forma de adaptarse a estos cambios, ¿les ha beneficiado más de lo que no ha beneficiado? Yo creo que sí. O sea, yo creo que al final, o sea, el resultado final es un beneficio. La parte del teletrabajo es un salario emocional tremendo. Más que el teletrabajo, yo creo que es la flexibilidad. La Ya. flexibilidad de dar a un equipo que una persona se pueda ajustar sus horarios en base a sus necesidades personales, siempre y cuando se cumplan con los objetivos. Al principio de la pandemia, yo creo que hubo un periodo de adaptación, lo que decías, ¿no? O sea, sí que hay una parte del teletrabajo cuando una persona es disciplinada, cuando una persona tiene las herramientas suficientes para poder tener una productividad en casa, perfecto, pero al principio la gente yo creo que estaba un poco que no sabía, pero una vez que te Ujú. adaptas a eso, yo creo que sí que ha aumentado la productividad, pero es que es lo que te decía, es que a la vez también creo que cuando una persona va a la oficina, muchas veces algo que hay que hacer en equipo o algo que hay que solucionar en el mismo día es mucho más eficiente si estamos todas las personas implicadas del equipo. Entonces, por eso te decía, o sea, que creo que no hay una fórmula perfecta. Ujú. Creo que cada equipo, cada empresa, cada circunstancia, cada sector tiene que decidir cuáles son sus parámetros y qué es lo que les funciona a ellos. Pero en líneas generales, yo sí que diría que la gente es mucho más productiva, que la gente está más contenta en general y que Ujú. para ellos así tú te puedes organizar tu trabajo. O sea, nosotros ahora, por ejemplo, hacemos mitad de la semana en casa y mitad de la semana en la oficina. En la oficina. Yo intento que todo el mundo coincida con todo el mundo para que no Ujú. siempre coincidas con los mismos compañeros, pero tenemos esa flexibilidad de, oye, pues mira, a lo O mejor sea, esta como por semana, grupos, ¿no? claro, para que también, Ok. claro, para que no siempre vayan Pepito, Menganita y Fulano, o sea, que se vayan mezclando entre ellos para que Rotando. se puedan ver, claro, para que se puedan ver, porque si no siempre ves a la misma persona, ¿no? Ajá. Y sobre todo que tengan esa flexibilidad de decir, pues oye, si yo el viernes quiero trabajar desde casa porque me voy de viaje, que puedas hacerlo, que tengas la libertad de poder hacer este tipo de cosas. También es cierto que eso ya también es un estilo de Ya. liderazgo muy personal que también he aprendido de la persona con la que yo trabajo, que siempre me ha Ujú. dado plena libertad para trabajar y al final, claro, yo cumplo con objetivos. Yo creo que lo importante, yo siempre y cuando cumplan con los objetivos, Los yo no tengo resultados. ningún problema. También te digo que tengo personas que prefieren trabajar todos los días en la oficina y tampoco tengo Ok, ningún problema en ello, ok. porque viven cerca, porque no les importa coger el coche, porque claro, es que Porque también hay que cambian su tener, entorno, tienen otro claro, y que ambiente. también hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene facilidades para trabajar en casa. Yo en casa Efectivamente. trabajo súper a gusto, no me molesta a nadie, estoy feliz, pero es que hay gente, hay personas
también es que para ellos es una faena teletrabajar. Entonces, Claro. por eso digo que son temas como tan ambiguos, tan grandes y que depende tanto de circunstancias concretas que es un poco difícil de contestar con un sí rotundo. Y que se sigue en periodo de exploración, digo yo, ¿no? Porque al final estamos ahí Yo creo como que sí. todo adaptándose a ver qué funciona más, cómo llegar a ese punto Yo creo que sí, en el porque que es que no además afecte la cultura, ¿no? es Yo te que iba es a muy preguntar, difícil. Elizabeth, con eso de la cultura, ¿cómo, o sea, yo he escuchado que muchas empresas construyen su cultura a partir de la frecuencia con la que la gente se ve, con la que se aprenden esos valores compartidos, con la que a Sí. través de... Cuando la gente está teletrabajando, esto como cuando no se ven, cuando no comparten, cuando no se toman ese café, cuando están de alguna manera disgregados, ¿qué cosas se pueden hacer para mantener esa cultura de trabajo con esos mismos valores, con esa misión, con esa visión, para que la gente mantenga esa mentalidad de unidad? ¿Cómo lo harían? Vale. ¿O cómo lo hacen? Claro, yo en mi caso, o sea, como te decía, ten en cuenta que nosotros ahora estamos haciendo híbrido, entonces sí que nos vemos. Ya. Y además intento hacerlo para que las distintas personas coincidan entre sí y no siempre coincidan las mismas, ¿no? Que todos podamos vernos entre nosotros. Yo recuerdo cuando estábamos, y aparte ya, o sea, ya independientemente de la pandemia, o sea, yo hubo una época que trabajaba con muchísimos países, éramos 6 o 7 países, entonces yo estoy acostumbrada a gestionar equipos que están en distintas partes del mundo. Al final es muy parecido porque cada uno está en un país, no te ves físicamente, pero tienes que mantener esa unidad de equipo. Entonces, yo creo que y con el tema de la pandemia cuando empezó, eran reuniones de Teams. O sea, yo recuerdo que hacíamos una reunión al principio con más frecuencia y poco a poco con menos frecuencia, ¿vale? O sea, cómo nosotros mantenemos, es verdad que tengo mucha suerte porque el equipo que tengo, pues en general nos llevamos muy bien, intentamos siempre hacer algunas salidas y más, pues oye, antes de verano, después de verano, siempre quedamos a comer, hacemos así cosas ya más a nivel personal. Luego intento que rotemos para vernos, como te he comentado antes, hacemos reuniones y muchas veces los que están en casa se conectan y los que están en la oficina se conectan, o sea, no hay ningún problema. Y que si fuera al 100% teletrabajo, yo creo que sobre todo las reuniones se pueden hacer seguimientos individualizados también, reuniones individualizadas con esa persona, también de vez en cuando, o sea, a la gente yo creo que hay que hacerla ir a la oficina, aunque claro, es que yo estoy viendo que ahora hay tantos trabajos remotos en distintos países, claro, yo personalmente eso yo no lo querría. O sea, 100% teletrabajo me daría un poquito de ansiedad, sinceramente, porque es que tampoco no ves a nadie, estás como en tu cubículo 8 horas al día, 8 o 12 horas, que con el COVID nos pasó, que más seguro que te pasó que todos teníamos sí, que al final trabajo. la gente, y la gente tampoco se medía, era como, bueno, si voy a estar todo el día en mi casa, pues igual tiro millas. Efectivamente, entonces eso también es muy, o sea, pero claro, es que esos son ya los tips típicos, ¿no? De teletrabajo. Pues cámbiate, no te quedes en pijama, establece unos horarios, o sea, al final hay gente, o sea, yo siempre recomiendo que el que no está acostumbrado a teletrabajo, que lo cumpla a rajatabla. O sea, a rajatabla el horario que haces en la oficina, darlo en casa. Párate tu hora para comer, párate a tu hora, hazlo así, ¿no? Luego ya te digo, yo entiendo que hay puestos de responsabilidad que al final tú asumes en el rol que vas a trabajar más horas y bueno, si yo me puedo organizar para 2 horas, a lo mejor para comer 2 horas porque hago otras cosas, luego retomo. Eso ya depende, pero sí que creo que también, creo que no todo el mundo está hecho para el teletrabajo, ni creo que todo el mundo está hecho para el presencialismo también. Creo que hay que tener una responsabilidad y un compromiso, no con la empresa, sino con uno mismo. Yo siempre digo que yo, o sea, al final yo trabajo por mí, o sea, yo todo lo que hago es por mi profesionalidad, a mí la empresa no me da absolutamente nada, o sea, yo tengo compromiso con la empresa, pero entiéndeme, no soy de esas personas que pienso que la empresa me debe para nada, todo lo hago por mí. Todo, ¿no? Que al final no, por supuesto que no. Lideras tu puesto de trabajo. Efectivamente, ¿no? Que yo creo que es un error que comete mucho la gente, pero que esto es aplicable a trabajos, relaciones, familia, claro, ¿no? Que uno se mete y cree que es que la empresa me tiene que dar todo, ¿no? ¿Sabías que la mejor manera de forjarse una buena reputación profesional y convertirte en una persona de influencia es creando una marca personal? Tener una marca personal y empezar un proyecto emprendedor alrededor de ella requiere que aprendas nuevas habilidades que te permitan crear, posicionar y monetizar aquello que sabes. En la Escuela Expertos Emprendedores aprenderás las principales habilidades que necesitas para pasar de ser un profesional genérico a convertirte en alguien con marca propia.
Para crear y posicionar tu marca personal, aprenderás a encontrar tu tema de especialidad, comunicar tu mensaje, gestionar tus perfiles en redes sociales, hablar en público y escribir tu propio libro. Para monetizarla, aprenderás a crear tus infoproductos, a gestionar tu productividad personal, a establecer los procesos de tu proyecto, a incrementar tus ventas y gestionar tus finanzas personales. Para más información, inscríbete en escuelaexpertosemprendedores.com, visita fabiangonzalezh.com o escríbenos por WhatsApp al 683 463 330. escuelaexpertosemprendedores.com. ¿Qué tipo de herramientas, aplicaciones utilizan para mantener la conexión, para mantenerse... herramientas o aplicaciones. A ver, nosotros... Sí, para informarse, para ver reportes. Por ejemplo, me hablabas ahora de Teams, ¿no? Sí, bueno, Teams, Zoom, hemos utilizado BlueJeans, WhatsApp, cualquier cosa que te puedas imaginar. Ese tipo de aplicaciones, sí. Bueno, tenemos también nosotros un SAP que utilizamos de SuccessFactors, LinkedIn. Pero bueno, yo sobre todo llamo mucho por teléfono. Okay. Es raro, pero yo llamo por teléfono porque tardo menos. Entonces, es verdad que las reuniones siempre se hacían por Teams, yo creo que las hacemos así, pero más aplicaciones la verdad es que no te sabría decir. Ok. Bueno, y para ir terminando, me gustaría saber en ese momento en qué proyectos están desde la empresa. Bueno, tú, ¿qué estás liderando interiormente dentro de la empresa? ¿Qué nos puedas contar? Retos dentro de la empresa, pues la verdad es que ahí me pillas un poco, porque bueno, ahora empezamos curso académico. Nosotros, claro, nosotros vamos por curso académico de septiembre a junio. Sí que sé que hay algún proyecto global para mejorar, ¿no? Cosas dentro de los recursos humanos, pero así específicamente alguno hay, pero que no te puedo contar. Ok. Bueno, las personas que quieran saber más de vosotros, ¿cómo se pueden poner en contacto? Por LinkedIn. Yo es verdad que de red social que utilizo a nivel profesional es LinkedIn. Okay. Y sí, por supuesto. Nosotros es verdad que hacemos muchísima selección de personal para todo tipo de perfiles, principalmente académicos, para profesores, para teaching assistants. También tenemos una parte no académica y para distintas partes de España. Entonces, bueno, quien me quiera contactar a mí, además, personalmente, independientemente que quiera trabajar en el sector o no, pues fenomenal. Maravilloso. Elizabeth, antes de irme, no quiero perderme la oportunidad de hablar contigo para hacerte una última pregunta, ¿vale? Aquí te voy a coger de sorpresa. A ver si no es difícil. Mira, ese podcast, inicialmente, cuando lo creamos, mucha gente que lo escucha, la gente que normalmente está familiarizada con nuestros contenidos, son emprendedores, son personas que están creando su propio negocio, gente que crea su marca personal y a partir de ahí construye un proyecto de emprendimiento. Empiezan a crecer, empiezan a tener empleados, empiezan a tener colaboradores, 2, 3, 5, 10 personas. Tú, como conocedora de este tema de recursos humanos, ¿qué recomendación le darías a un emprendedor que está ahí a punto de crecer con su equipo, de contratar 2, 3 personas para tener en cuenta en esa contratación? Desde tu experiencia, ¿qué mensaje o qué recomendación? Pues mira, pues primero que se va a equivocar y si no se equivoca, o sea, yo siempre digo que a pesar de que la selección de personal tampoco me quiero extender mucho, el problema con la selección de personal es que hay muchísimo intrusismo laboral, porque todo el mundo se cree que tiene la capacidad, la experiencia y las herramientas para seleccionar a una persona adecuadamente a un determinado puesto, ¿vale? O sea, partiendo de ese lugar hay profesionales que se dedican a esto por un motivo, ¿no? Entonces, eso lo primero, o sea, creo que si una persona se puede formar un poquito en qué es la selección de personal o le puede echar una mano a una persona que sepa, fenomenal. Segundo, no hay nada más variable que un ser humano, ¿vale? O sea, es verdad que a lo largo de los años, hombre, yo después de 14 años, es que sí, pero de verdad, si no he hecho millones de entrevistas, pero millones. Entonces, llega un momento que yo tengo una intuición, o sea, yo de verdad que en 5 minutos yo ya puedo saber, aunque esto no te lo debería decir porque yo además hacemos entrevistas objetivas con datos contrastados porque tú no puedes decir tú sí, tú no. Entonces, pero bueno, eso ya es porque yo llevo mucho tiempo. Cuando vas a seleccionar a una persona, pues eso, que lo más probable es que se vayan a equivocar, que tampoco pasa absolutamente nada, que tengan claro qué tipo de perfil quieren seleccionar en el momento en el que se encuentra su empresa, ¿vale? Probablemente yo he trabajado en startups creo que hay que ser súper flexible, querer echar muchísimas horas y que compartan sus valores. O sea, yo creo que cuando una persona monta una empresa,
que yo de verdad que les admiro porque yo no tengo el valor, no he tenido el valor a día de hoy, nunca se sabe, pero si una persona, tú tienes claro cuáles son tus valores, por qué estás montando un negocio, que intentas encontrar a gente que te vaya a ayudar a conseguir ese objetivo, que sean buenas personas, sé que suena un poco ridículo, pero no lo es, que sean buenas personas, que sean leales, normalmente las herramientas se pueden dar, las cosas se pueden enseñar, pero que compartan esa ilusión del proyecto, ¿no? Con la persona que lo va a hacer. Y eso, y que es que se van a equivocar, o sea, es que te vas a equivocar, yo me equivoco, yo selecciono personas, me equivoco, pero bueno, intento siempre de verdad seleccionar a gente que o sea, resuenen con los valores de la empresa, ¿no? Sí. Y que independientemente del perfil, yo con todo mi respeto hoy en día, hace 15 años un MBA te asegura, o tú creías que un MBA, hoy en día es verdad que no miramos tanto, al menos que, hombre, hay puestos muy específicos, pero tú me estás entendiendo, ¿no? O sea, creo que es lo más importante, pues, seleccionar a alguien con unos buenos valores, que sea leal, que vaya a trabajar y que si te equivocas que no pasa absolutamente nada, vuelves a seleccionar a otra persona. Es que además te va a salir mal, seguro. Y si no te sale mal y no aprendes y no te equivocas, es que no lo estás haciendo bien. Claro. Bueno, pues mira, poco a poco cada uno se va generando me quedo con esa idea de definir muy bien ese perfil, el que se alinee esa persona con los valores de la empresa. Claro, que tengas claro, o sea, yo te puedo decir lo típico de hay que tener una descripción de puesto de trabajo, tienes que tener claro qué expertise necesitas que tenga esa persona con años de experiencia, publicar la vacante, hacer entrevista telefónica, hacer entrevista presencial, entrevista semiestructurada, tal, o sea, por eso digo, o sea, que eso lo puedes encontrar en Google, cómo hacer un proceso de selección. Sí, ¿vale? A ver, tiene todo el sentido común, pero no es una práctica común. Normalmente tú ves a los emprendedores contratando a su pero amigo. Es que todo el mundo se cree, pero es que, bueno, sí. error, por favor. Entonces, al menos hay gente que efectivamente tiene, o sea, que tiene esa capacidad de distinguir amigos, familia y trabajo. Yo es lo que digo siempre, yo mis amigos que son emprendedores, yo no quiero que me den un descuento porque yo se lo pago a full. ¿Por qué? Porque son mis amigos y quiero que les vaya bien el negocio. O sea, es que es un concepto total. Entonces, si tú contratas a un amigo, estás contratando a un amigo, pero también tienes que tener la capacidad para liderar a esa persona y si el día de mañana la tienes que despedir, que lo puedas hacer. Así es. Entonces, yo creo que ahí la gente se equivoca mucho. O sea, hace negocios con gente que no debería, o gente que conoce en el ámbito personal, pero luego no lo conoce en el ámbito profesional, ¿no? Y luego vienen los problemas que yo no he desarrollado porque a la gente le da muchísimo apuro despedir, que yo lo entiendo, pero forma parte de tu trabajo. Entonces, si eres un líder para seleccionar, eres un líder para despedir. Para despedir, muy bien. Me gusta esa frase. Es verdad. Eso se puede tuitear. Eso se puede, yo no tengo Twitter, o sea, odio Twitter. Si eres un líder para seleccionar, también lo eres para despedir. Muy buena, es que es verdad, y hay mucha gente que no, pero bueno, es que claro, es lo que te decía, o sea, para hablar de selección de personal para un emprendedor, es que te podría estar hablando durante horas y con cosas mucho más específicas, ¿sabes? Pero bueno, o sea, con que tú tengas una buena plantilla, sepas un poco, y yo entiendo que cuando tú montas una empresa, pues tienes un vision board y tú quieres llegar aquí en 5 años. O sea, tú tienes que seleccionar al equipo que a ti te vaya a llevar hasta ahí. Porque sin tu equipo no eres nadie. O sea, yo de verdad que sin mi equipo no soy nadie. O sea, al final la cara visible soy yo. La que asume la responsabilidad de lo que va bien y lo que va mal soy yo, pero yo sin unas personas detrás que cuando yo les pido un lunes, oye, por favor, esto tiene que estar para el viernes, si no me ayudan es que yo no... Entonces yo necesito a gente en mi equipo que sea buena persona, que sean trabajadores y que sobre todo que compartan un poco la ilusión que yo tengo, ¿no? Por este proyecto o por otro. O sea, yo en esta empresa no voy a estar toda la vida. O sea, quiero decirte, al final, a mí mi trabajo no me define. O sea, yo soy yo aquí y en la empresa en la que venga y seguiré teniendo los mismos valores como líder. No sé si me entienden. Y la selección, lo mismo, los valores. Es que, de verdad, necesitamos a gente con valores en las empresas, sobre todo para los emprendedores que inviertes tanto tiempo, ¿no? Que inviertes tu vida en el trabajo. ¿Tiene sentido lo que te he dicho? Tiene todo el sentido, o sea, porque no estaba preparado y claro, me he quedado con frase sobre frase, o sea, tengo aquí, ya no sé cómo voy a titular ese podcast, pero me toca ver, porque cada cosa que has dicho es una frase. Otra vez, yo encantada. Elizabeth, de verdad que muchas cosas. Ha sido un verdadero placer, mira igualmente que ha sido una experiencia muy bonita el poder compartir con esta visión desde dentro de personas como tú, que tienen esta visión de empresa, pero sobre todo lo que puede ayudar a tener una visión experimentada a personas que de manera espontánea o fortuita van creando su proyecto y se encuentran con que van a contratar gente y después no saben qué hacer con ese recurso tan valioso. Y lo más difícil es la gestión de personas, ¿eh? Sí. O sea, yo siempre digo de mi trabajo, o sea,
los tecnicismos, los que quieras, y yo siempre digo, lo más difícil es la gestión de personas. Sí. Es complicadísimo y además vas aprendiendo a medida que vas teniendo equipo, ¿no? Pero es que te vas a equivocar también en algún momento. Hay una frase de un emprendedor, ahora que me haces acordar, decía, en mi empresa todo estaba bien hasta que llegó la gente. Dice. Es que es verdad. Es que es verdad. Como que no llega la gente, es todo el caos y toda la gestión. Claro, y además tremendo. Tú eres un ser humano con tus problemas, sí. con tu familia, con tus cosas y con tus historias. O sea, yo siempre digo, yo soy yo con mi mochila. Y es que yo llego y tengo a otras 10 personas con su mochila, con su mandía, con sus problemas personales, con su familia, con sus hijos, con sus proyectos personales de vida. Entonces, claro, gestionar eso, hacer ese encaje de equipo que funcione, que se lleven bien, que sean y consigan resultados, que estén contentos, mantenerles productivos, que estén, o sea, me parece complicadísimo. Y además también a veces hay que aceptar que uno puede hacer hasta donde puede hacer, ¿no? Porque cada uno es responsable de su felicidad y de su desarrollo profesional y personal. O sea, yo puedo ayudarte a ti a que seas la mejor versión de ti mismo, pero si tú no quieres, yo más no puedo hacer. No sé si me entiendes. Entonces, totalmente. Bueno, un poco con esas pues, ideas. Elizabeth, ha sido de verdad un verdadero placer. Muchas gracias. Prometí no robarte mucho tiempo y creo que me robó un poco más, pero bueno, creo que no pasa nada, soy yo que hablo un montón. Lo que has compartido con nosotros y a todas las personas que nos escuchan, pues Elizabeth Alford de Inspire, ¿no? Un grupo de colegios internacionales. Para todas las personas que quieran seguirle, ya saben, perfil de LinkedIn, pueden buscar su nombre, Elizabeth Alford, y ahí mantenerse en contacto. De momento no es más, nos vemos en un siguiente episodio. Vive con pasión, vive feliz. Chao, chao. Si quieres seguirnos en la web, suscríbete en nuestro canal de YouTube Fabián González H. Además, puedes disfrutar de nuestros podcasts en iVoox, iTunes y Spotify buscando Marca Profesional. También puedes encontrarnos en Instagram como @Fabián González H. Para ponerte en contacto con nosotros, visita nuestra web fabiangonzalezh.com.